¿Y si la verdad no fuera algo que se descubre? ¿Y si fuera algo que se construye? ¿Y si todo lo que llamas certeza, todo lo que defiendes con tanta convicción, todo aquello sobre lo que has edificado tu identidad, no fuera más que una historia que alguien contó antes que tú y que tú decidiste creer porque era más cómodo que seguir buscando? Friedrich Nietzsche, en 1873, escribió un ensayo que no publicó en vida. Lo tituló Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y en ese texto, con una claridad que todavía incomoda 150 años después, escribió algo que muy pocas personas están dispuestas a sostener hasta sus últimas consecuencias. Escribió que la verdad es una hueste en movimiento de metáforas, metonimias y antropomorfismos, que son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, monedas que han perdido su imagen y que ahora ya no se consideran monedas, sino metal. Detente un momento en esa imagen. Monedas que han perdido su imagen. Lo que alguna vez fue una metáfora, una aproximación, una forma humana de nombrar algo que en realidad no tiene nombre, se solidifica con el tiempo, se endurece, se convierte en dogma, y entonces ya nadie recuerda que fue una elección, que fue alguien en algún momento quien decidió llamar a esto de esta manera. Y esa decisión, repetida durante suficiente tiempo en suficientes bocas, se convierte en lo que llamamos verdad. Eso es lo que Nietzsche vino a desmantelar. No la posibilidad del conocimiento, no la realidad del mundo, sino la arrogancia con la que los seres humanos confunden sus interpretaciones con los hechos. La arrogancia con la que una especie que existe desde hace 200.000 años en un planeta de 4.500 millones de años, en una galaxia de 200.000 millones de estrellas, en un universo de 2 billones de galaxias, decide que su forma particular de nombrar las cosas es la verdad definitiva sobre la naturaleza de la realidad. ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste algo que dabas por sentado? No algo trivial, algo fundamental. Una creencia sobre cómo funciona el mundo, sobre lo que mereces, sobre lo que es correcto, sobre lo que eres. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste la incomodidad real de no saber? Porque eso es lo que la verdad exige, si es que existe algo que merezca ese nombre, no certeza, sino la disposición permanente a revisar, a dudar, a sostener una idea con la suficiente firmeza para actuar y con la suficiente apertura para soltarla cuando la evidencia cambia. Y esa disposición en la práctica es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede cultivar, porque el cerebro humano no fue diseñado para buscar la verdad, fue diseñado para sobrevivir. Y sobrevivir, durante la mayor parte de la historia evolutiva humana, significaba actuar rápido sobre la base de patrones conocidos, no detenerse a examinar si el patrón era correcto. La psicología cognitiva tiene un nombre para esto: sesgo de confirmación. La tendencia profundamente arraigada de buscar, interpretar y recordar la información de una manera que confirme lo que ya creemos. No es una debilidad de las personas poco inteligentes. Es una característica de todos los cerebros humanos sin excepción. Los estudios muestran que cuanto más inteligente es una persona, más hábil es para construir argumentos que justifiquen lo que ya cree. La inteligencia, en muchos casos, no es un antídoto contra el error. Es una herramienta más sofisticada para defenderlo. Nietzsche lo veía con una claridad perturbadora. En La Gaia Ciencia escribió algo que parece una paradoja hasta que te sientas con ella el tiempo suficiente. No hay hechos, solo interpretaciones. Esta frase ha sido malentendida durante más de un siglo. No es una invitación al relativismo barato, a la idea de que todo vale igual, de que cualquier opinión es tan válida como cualquier otra. Es algo más radical y más exigente. Es el reconocimiento de que todo acto de conocimiento es también un acto de perspectiva, que quien conoce siempre conoce desde algún lugar, desde un cuerpo, desde una historia, desde una cultura, desde un idioma que ya recortó el mundo de cierta manera antes de que pudieras decir tu primera palabra. Piénsalo así, el idioma en el que piensas no es neutral. Cada idioma recorta la realidad de una forma diferente. Hay lenguas indígenas amazónicas que no tienen palabras para el tiempo lineal tal como lo concebimos en Occidente.
Hay idiomas que no distinguen entre el azul y el verde, porque en su realidad cultural esa distinción no era relevante. Hay culturas que no tienen una palabra equivalente a lo que en español llamamos soledad, porque la experiencia de estar solo no existe de la misma manera en su organización social. ¿Significa eso que esas realidades no existen? No. Significa que el lenguaje no describe la realidad, la organiza. Y esa organización que tomamos por natural, por obvia, por simplemente así son las cosas, es una construcción, siempre fue una construcción. Sócrates entendía algo de esto, aunque desde una dirección diferente, su método, esa forma perturbadora de hacer preguntas hasta que el interlocutor se daba cuenta de que no sabía lo que creía saber, no era un juego intelectual, era una forma de vida. Sócrates decía que solo sabía que no sabía nada, y esa afirmación que suena a humildad era en realidad uno de los actos más radicales de la historia del pensamiento. Porque en una cultura donde los sofistas vendían certezas como si fueran mercancías, donde tener respuestas era sinónimo de tener poder, Sócrates se atrevió a convertir la duda en virtud. Y Atenas lo mató por eso. Lo juzgaron, lo condenaron y lo ejecutaron. Porque la sociedad en general no perdona a quienes cuestionan sus verdades fundamentales, las verdades que sostienen el orden, las verdades que hacen que todo lo demás tenga sentido. Y aquí está el primer giro que cambia todo. La verdad, históricamente, no ha sido el objetivo de los sistemas de poder, ha sido su instrumento. Las instituciones, los gobiernos, las religiones, los mercados, todos han utilizado la verdad no como horizonte al que aproximarse, sino como herramienta para legitimar lo que ya existe. El que controla la narrativa controla la realidad percibida, y el que controla la realidad percibida controla el comportamiento, sin necesidad de cadenas, sin necesidad de violencia visible. Solo con el peso acumulado de lo que se repite hasta que parece natural. Nietzsche llamó a esto moral de rebaño. La tendencia de las masas a adoptar como valores propios los valores que el sistema les da, sin examinarlos, sin cuestionarlos, sin preguntarse a quién benefician realmente. No porque las personas sean estúpidas, sino porque cuestionar los valores dominantes tiene un costo social real. Cuestionar lo que todos creen te pone fuera del grupo, y estar fuera del grupo, para un animal social como el ser humano, activa los mismos circuitos cerebrales que el dolor físico. La exclusión duele, literalmente, y entonces aprendemos, muy temprano, que es más seguro creer lo que todos creen, que la pertenencia vale más que la claridad. ¿Cuántas de tus creencias más firmes las examinaste realmente alguna vez? ¿Cuántas las adoptaste porque las adoptaron quienes te rodeaban cuando eras demasiado joven para elegir? ¿Cuántas te definen no porque las hayas elegido, sino porque simplemente estaban ahí, en el aire, en las conversaciones de mesa, en los libros que te dieron en la escuela, en las noticias que veías en casa? Nietzsche tenía un concepto para la persona que se atrevía a hacer esa pregunta y a vivir con las consecuencias. Lo llamaba el espíritu libre. No en el sentido superficial de alguien que hace lo que quiere, sino en el sentido más exigente, alguien que ha examinado sus propias cadenas y ha elegido conscientemente cuáles conservar y cuáles romper. Alguien que entiende que toda perspectiva es limitada, incluyendo la propia, y que sin embargo actúa desde esa perspectiva con plena responsabilidad. El espíritu libre no es aquel que no tiene creencias. Es aquel que sabe que sus creencias son creencias y no las confunde con la realidad última. Galileo Galilei sabía algo que casi nadie estaba dispuesto a escuchar en el siglo XVII. Sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. La Inquisición lo juzgó, lo forzó a retractarse públicamente y lo confinó en arresto domiciliario hasta su muerte. La leyenda dice que después de su retractación murmuró en voz baja: Epur si mueve, y sin embargo se mueve. No hay forma de verificar si realmente lo dijo, pero que la historia necesitara inventar esa frase, dice algo verdadero sobre lo que el encuentro con la verdad requiere. Requiere a veces decirla en voz baja. Cuando decirla en voz alta te destruye, requiere sostenerla en el interior, cuando el exterior te exige abandonarla.
Requiere una especie de lealtad a lo que ves que no depende de la aprobación de nadie. Y sin embargo, Galileo no era un espíritu completamente libre en el sentido nietzscheano, porque incluso Galileo tenía sus puntos ciegos. Insistió hasta el final en que las órbitas planetarias eran circulares perfectas, negándose a aceptar el trabajo de Kepler que demostraba que eran elípticas. La verdad que defendía con tanto coraje tenía sus propios límites que no podía ver, como todos, como siempre. Eso es lo que hace que la búsqueda de la verdad sea un proyecto que no termina nunca. No porque la realidad cambie arbitrariamente, sino porque nuestra capacidad de percibirla siempre está limitada por los instrumentos con los que miramos. Y esos instrumentos, que son nuestros conceptos, nuestros lenguajes, nuestras teorías, nuestros sesgos, evolucionan, se afinan, se rompen y se reconstruyen. Y cada vez que se reconstruyen, lo que llamábamos verdad se revela como una aproximación, como el mejor mapa disponible en ese momento, no como el territorio mismo. El filósofo Alfred Korzybski lo formuló de manera memorable: el mapa no es el territorio. Esta frase, que Nietzsche habría suscrito, aunque desde un ángulo diferente, apunta a algo que reorganiza completamente la relación con el conocimiento. Ninguna descripción de la realidad es la realidad. Ninguna teoría, por sofisticada que sea, captura todo lo que hay. El mejor mapa del mundo sigue siendo una reducción, una simplificación, una selección de lo que se eligió representar y lo que se eligió omitir. Y esa selección siempre refleja los valores, los intereses y los límites de quien hizo el mapa. Entonces, ¿qué queda? Si la verdad absoluta es inaccesible, si toda perspectiva es parcial, si incluso los instrumentos con los que pensamos distorsionan lo que perciben, ¿qué sentido tiene buscar? Aquí es donde Nietzsche da un giro que sus críticos frecuentemente malinterpretan, porque Nietzsche no concluye en el nihilismo, no concluye en que nada importa porque nada puede conocerse con certeza absoluta. Concluye en algo más exigente, más difícil y en última instancia más liberador. Concluye en que la ausencia de verdad absoluta no es una tragedia, es una invitación a asumir la responsabilidad de crear los valores desde los cuales vivir, a dejar de buscar en una autoridad externa la respuesta a cómo debe vivirse, y a asumir la tarea aterradora y magnífica de responderse esa pregunta desde adentro, con plena conciencia de los propios límites, con plena aceptación de la propia responsabilidad. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe 3 metamorfosis del espíritu. Primero, el camello, que carga con todos los valores impuestos, que dice sí a todo lo que se le ordena cargar, que encuentra virtud en la obediencia. Luego el león, que dice no, que rompe con lo establecido, que destruye los valores viejos, pero todavía no sabe qué poner en su lugar. Y finalmente el niño, que es el espíritu que crea, que no destruye por destruir ni obedece por obedecer, que juega, que inventa, que dice sí a la vida desde un lugar de creación genuina, no de reacción. Esa tercera metamorfosis es lo que Nietzsche tenía en mente cuando hablaba del superhombre, del Übermensch. No un ser superior en el sentido biológico o racial, como lo malinterpretaron con consecuencias históricas devastadoras, sino un ser humano que ha asumido plenamente la responsabilidad de su propia existencia, que no necesita que la verdad venga de afuera porque ha aprendido a construir sentido desde adentro, que vive, en sus propias palabras, peligrosamente, no en el sentido físico, en el sentido de atreverse a pensar sin red de seguridad. Y si Nietzsche ya veía con claridad la maquinaria de construcción de verdades en el siglo XIX, con sus periódicos, sus iglesias y sus gobiernos, lo que habría pensado del siglo XXI es casi imposible de imaginar, porque nunca en la historia humana había existido un sistema tan perfecto, tan eficiente y tan invisible para fabricar certezas colectivas como el que hoy llevamos en el bolsillo. Las redes sociales no son simplemente un lugar donde la gente comparte opiniones.
Son una infraestructura diseñada para explotar exactamente los mismos mecanismos cognitivos que hacen que los seres humanos prefieran la comodidad de la certeza a la incomodidad de la duda. El algoritmo no te muestra el mundo, te muestra una versión del mundo diseñada para mantenerte mirando. Y para mantenerte mirando, necesita alimentarte con lo que ya crees, con lo que ya te enoja, con lo que ya confirma tu visión de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El resultado es algo que los científicos llaman cámara de eco, pero que Nietzsche habría llamado la moral de rebaño digitalizada. Un espacio donde las verdades se vuelven más verdaderas cuanto más se repiten, donde la complejidad se aplana hasta desaparecer porque la complejidad no genera clics y la indignación sí. Nunca antes en la historia habían sido tan fáciles de fabricar certezas colectivas, y nunca antes habían sido tan difíciles de cuestionar, porque cuestionarlas significa cuestionarte a ti mismo frente a miles de personas que esperan consistencia. Nietzsche escribió que las convicciones son enemigas más peligrosas de la verdad que las mentiras. Una mentira puedes detectarla. Una convicción compartida por millones que se refuerzan mutuamente es prácticamente invisible desde adentro, y el mundo digital ha creado el ecosistema perfecto para que las convicciones se vuelvan absolutas, impermeables a cualquier evidencia que las contradiga. Porque si la evidencia contradice lo que cree tu tribu, la evidencia está equivocada. El cerebro humano tiene una capacidad casi ilimitada para encontrar razones por las que la información inconveniente no cuenta. ¿Cuántas veces compartiste algo en redes porque confirmaba lo que ya creías, sin verificarlo? ¿Cuántas veces descartaste una idea no porque la examinaste, sino porque venía de alguien que no pertenece a tu lado? ¿Cuántas veces sentiste que cambiar de opinión públicamente era una debilidad, cuando en realidad es una de las formas más altas de integridad intelectual que existen? La era digital no inventó la tendencia humana a buscar la verdad que nos conviene, pero la perfeccionó. Y en ese proceso hizo algo que Nietzsche no pudo anticipar. Convirtió la búsqueda honesta de la verdad en un acto casi contracultural. Atreverse a dudar de lo que tu tribu cree, leer al que piensa diferente con genuina curiosidad, decir no sé en lugar de tomar partido de inmediato, se ha convertido en una forma de disidencia. Pequeña, silenciosa, sin aplausos, pero disidencia al fin, y eso precisamente es lo que Nietzsche pedía. Hay una forma de mentira que casi nunca se discute, no la mentira que le decimos a los demás, la mentira que nos decimos a nosotros mismos. La narrativa interna que construimos para protegernos de lo que no queremos ver. La historia que nos contamos sobre por qué tomamos ciertas decisiones, sobre por qué las cosas salieron como salieron, sobre quiénes somos y qué merecemos y qué es posible para nosotros. Esas historias, esas autonarrativas, son quizás las mentiras más poderosas que existen, porque son las más difíciles de detectar. Porque estamos dentro de ellas, porque la persona que debería examinarlas es la misma persona que tiene más que perder si resultan ser falsas. Nietzsche escribió en Ecce Homo su autobiografía filosófica, algo que suena a provocación, pero que en realidad es un diagnóstico. Los hombres en general no son mentirosos, son simplemente perezosos en la verdad. La pereza en la verdad no es inmoralidad. Es el camino de menor resistencia que todos tomamos cuando el costo de ver con claridad parece demasiado alto. Cuando la verdad amenaza el confort, la pertenencia, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y entonces elegimos no mirar. No porque seamos malos, sino porque somos humanos. La gran pregunta que Nietzsche deja abierta no es qué es la verdad, es si estamos dispuestos a pagar el precio de buscarla. Porque ese precio existe. El precio es la incomodidad, el precio es el tiempo sin certezas, el precio es revisar cosas que ya creías resueltas, el precio es a veces tener que admitir que estabas equivocado, que lo que defendías con tanta energía era una ilusión, que la muralla que construiste para protegerte era también la muralla que te impedía ver. Y sin embargo, al otro lado de ese precio, hay algo que tampoco tiene nombre exacto, pero que quienes lo han experimentado reconocen. Una ligereza,
una sensación de haber soltado un peso que no sabías que cargabas, la extraña libertad de no necesitar tener razón para sentirte seguro, de poder cambiar de idea sin que eso amenace quién eres, de poder mirar el mundo, incluyendo las partes que no te gustan, sin el filtro de lo que necesitas que sea, para que tu historia de ti mismo siga siendo coherente. Nietzsche decía que la grandeza de un hombre se mide por cuánta verdad puede soportar, no cuánta puede encontrar, cuánta puede soportar. Al final de Así habló Zaratustra, después de todas las metamorfosis y todas las proclamas. Zaratustra dice algo simple: el mejor conocimiento es aquel que más duele, no porque el dolor sea una virtud en sí mismo, sino porque el conocimiento que no duele probablemente no ha llegado lo suficientemente lejos. Probablemente se ha detenido en el punto donde las cosas empezaban a ponerse incómodas. Entonces te dejo con esto, no con una respuesta, con una pregunta. ¿Qué es lo que sabes con certeza que en realidad nunca has examinado? ¿Qué verdad sostiene tu mundo que temería revisarse? ¿Qué pasaría si la soltaras, no para destruirla, sino para verla de frente por primera vez, sin la urgencia de que sea verdadera? La pregunta no es ¿qué es la verdad? La pregunta es ¿cuánto de ella estás dispuesto a ver?